Hola a todos y bienvenidos de nuevo a la cuarta parte de este tutorial donde estamos aprendiendo a crear un sistema de ventas en el lenguaje de programación Python y la librería Tkinter. Vamos a continuar dándole un mejor aspecto a nuestra ventana principal container. Para ello vamos a dirigirnos al archivo container.py que habíamos creado en nuestras partes anteriores. Vamos a ubicar la función widgets, que es donde tenemos creada la interfaz gráfica del proyecto, y aquí vamos a continuar entonces colocando el mejor aspecto que queremos para nuestra interfaz gráfica. Entonces, para ello, primero que todo, vamos a corregir un poquito cómo se ven los botones, ya que si vamos al archivo index.py, vamos a ejecutar el proyecto, vemos que, por ejemplo, la letra está bastante pequeña, los colores pues no son muy agradables a la vista. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar las fuentes y colocarlas un poco más grandes. Y aquí en la parte izquierda vamos a colocar una imagen. Ya les voy a explicar cómo se colocan las imágenes para los que de pronto son nuevos en este lenguaje Python y nunca han utilizado la librería de Tkinter. Vamos a ver cómo podemos realizar. Entonces vamos al código y continuemos. Entonces en nuestro archivo container tenemos aquí primero el frame 1, que es donde nosotros estamos ubicando todos los widgets que tenemos en esta primera ventana. ¿Sí? Frame 1 es nuestra primera ventana. Dentro de esa primera ventana tenemos dos botones. Un botón que le llamamos a la variable botón ventas y otro botón que le llamamos a la variable btn inventario. Estos son los dos botones que tenemos allá. Aquí tenemos los textos que les pusimos, ir a ventas, ir a inventarios. Aquí, como ven, es una configuración bastante simple, no tiene mayor cosa, entonces vamos a adicionarle un poquito más de configuración. Entonces, para el botón de ventas, vamos a cambiar ese color verde de fondo que no es muy agradable a la vista, que digamos. Entonces ustedes pueden, bajo el método de hexadecimal, ¿sí? Buscar un código de un color que a ustedes les agrade y colocarse. En mi caso, yo les voy a colocar este que ya ubiqué. Vamos a poner F4B400. El fondo, el color de la letra la voy a seguir dejando igual en negro, ¿sí? Y, o bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiarlo como para que contraste un poquito con el fondo. Vamos a dejar la letra blanca, donde estoy, white, vamos a dejarla blanca. Y a ella entonces vamos a agregarle la fuente. ¿Qué tipo de fuente vamos a manejar? Yo en mi caso suelo manejar esta que les voy a colocar acá. Vamos a abrir comillas, cerramos, y aquí dentro de las comillas recordemos que aquí tiene que haber una coma. Dentro de esas comillas voy a colocar sans 18, que es el tamaño de la fuente, y bold, que es negrilla. Entonces lo mismo voy a hacer para el botón de inventarios, para que me quede todo muy parejo. Entonces que quede en esa misma tónica. El fondo aquí también ya está blanco, están los dos. Aquí a este también le voy a cambiar el color del fondo y le voy a colocar, vamos a ver, le voy a colocar un color distinto que ya también tengo localizado, que es el C62E26. Vamos guardando, vamos a ver rapidito cómo quedaron aquí. Espérenme que me faltó ponerle el numeral, ya aquí en la consola me está indicando el error que tuve. Sí, por ponerlo rápido no coloqué el numeral. Ya ahorita lo corregimos, volvemos a guardar y nos vamos al index a ejecutar. Bueno, aquí ya tenemos los dos botones, uno color amarillo, el otro color rojo. La letra ya la vemos un poquito más grande y tiene negrilla.
Entonces ahora lo que vamos a hacer es que a, eh, vamos a poner un logo. Para nosotros colocar ese logo tenemos que importar una librería. Para las personas que no tienen ese paquete instalado, vamos a ir al navegador, vamos a ir a esta página. Yo se las voy a dejar en la descripción y aquí vamos a buscar la librería que nos permite a nosotros mostrar imágenes en nuestros programas. Entonces esta librería se llama Pillow, vamos aquí Pillow y aquí en esta parte podemos copiar en el portapapeles, nos vamos a nuestro proyecto y hacemos la instalación por medio de comando. Entonces damos pip install pillow. En este caso, a mí me aparece que ya la tengo instalada, entonces no me aparece ningún tipo de descarga, simplemente se comprueba que ya están satisfechos los requerimientos y para ustedes pues sí se les va a descargar y se les va a instalar si no lo tienen. Entonces ahora como vamos a trabajar con esta librería, lo primero que debemos hacer es importarla. Para importarla vamos a ir acá al principio del archivo y vamos a colocar from field import imagen y imagen tk. Vamos a estar utilizando estos dos métodos, nos devolvemos nuevamente aquí a la función que tenemos de widget y ahorita sí vamos entonces a crear la variable que nos va a permitir poner la imagen dentro del área de trabajo. Entonces voy a crear una variable que se llama self-logo, voy a colocarle imagen. Entonces, el logo imagen que va a tener el proyecto y esto es una imagen. Ponemos la función que acabamos de exportar de la librería y bueno, importante, tenemos que crear una carpeta en la raíz, en este caso, porque aquí entre estas comillas tenemos que colocar el directorio. Entonces, en este caso, yo voy vamos aquí a la izquierda, en la carpeta tutorial, en la raíz, y voy a darle clic derecho y revelar en el explorador. Pues cuando se me revela el explorador aquí, vamos a crear entonces la nueva carpeta y a la carpeta le vamos a poner imágenes. ¿Listo? Entonces, dentro de esta carpeta vamos a guardar la imagen que queramos guardar. Entonces, yo por acá tengo una imagen ya seleccionada. Lo que voy a hacer es guardarla dentro de esta carpeta. Listo, vamos a ver la imagen. Es un icono que yo ya previamente había realizado, ¿sí? Una caja registradora, tal cual como le coloqué a la aplicación. Y ahorita sí, como ya la tengo en la raíz de la carpeta tutorial, en la carpeta imágenes, voy a relacionar la ruta dentro del código. Entonces, aquí dentro de este paréntesis vamos a abrir comillas y vamos a decir que dentro de la carpeta imágenes, el archivo, aquí ya se me visualiza aquí, el archivo se llama registradora.png. Entonces voy a poner acá registradora.png, registra, registradora.pmg, tenemos que escribir muy bien la variable. Vamos a decir que esta imagen, self logo, imagen, necesito redimensionarla porque para darle el tamaño que yo quiera que tenga dentro de la aplicación. Entonces, para yo darle el tamaño, vamos a seleccionar a la variable que acabamos de crear, ¿sí? Y vamos a asignarle el método resize.
el método resize, abrimos paréntesis, abrimos doble paréntesis y aquí vamos a poner la configuración en píxeles que quiero que tenga el tamaño. Yo en mi caso le voy a poner 280 por 280. Ahora bien, esa misma variable imagen vamos a convertir la imagen, ¿sí? Para que lo pueda leer. Entonces vamos a utilizar el método imagen.tk. Recuerden que aquí arriba colocamos los dos métodos, el imagen y el imagen.tk. Con el imagen.tk vamos a indicarle que es una foto y imagen para que lo pueda reconocer y le vamos a indicar que es la variable que creamos, logo imagen. Y por último vamos a indicar, ya creamos la imagen, pero necesitamos indicar dónde va a salir esa imagen. Para colocar una imagen y que se pueda visualizar, vamos a utilizar un label. Entonces, vamos a poner aquí que el label le asignamos el set.logo_label, el nombre de la variable, es igual a un tk_label, ¿sí? Y vamos a indicarle dónde está ese label. Entonces, ese label está en el frame 1, aquí, ¿sí? Todos estos, tanto la imagen como los botones están dentro del frame 1. Entonces, colocamos frame 1 y vamos a indicar cuál es la imagen que estamos llamando en ese label. Entonces, imagen es igual a self.logo imagen, que fue la que creamos. Y como vamos a agregarle un fondo para que no se confunda el fondo de la imagen con el fondo de la ventana principal, vamos a colocarle el mismo fondo que hemos estado trabajando en el proyecto, que es este azul. Entonces background, listo. Ahora bien, como ya creamos el label, vamos a tener que ubicarlo en algún lado de la pantalla. Entonces hay que ubicarlo bajo unas coordenadas, puede ser método grid, puede ser método path, o en mi caso lo voy a hacer con el método place. Entonces, para el método place vamos a indicarle que x, las coordenadas x, va a estar en 100 y las coordenadas y va a estar en 30. Listo. Entonces, ya con esto guardamos y vamos al index a revisar cómo quedó la imagen en el proyecto. Bueno, aquí me registró un error. Vamos a revisar el código nuevamente a ver qué error nos está dando. Aquí nos podemos apoyar con la consola que tenemos en Visual Studio Code. Si lo subimos un poco, aquí nos está marcando el error en la línea 45. Vamos a revisar la línea 45 y efectivamente aquí no es la variable imagen, sino que lo que hemos estado utilizando es imagen. Entonces ya con esto nos debe solucionar el inconveniente y entonces vamos a correr el programa nuevamente. Vamos al index, damos a ejecutar y ya tenemos la imagen cargada en nuestra ventana. Entonces de esta manera es que nosotros podemos utilizar y formar imágenes, distintos tipos de imágenes. Entonces aquí vamos a continuar con la interfaz gráfica. Quiero ponerle un copyright en la parte de abajo. Vamos a ver cómo se coloca un copyright. Entonces aquí debajo recuerden que el método, la función widget es donde vamos a estar realizando toda la parte gráfica del proyecto. Ya las demás funciones van a quedar para las funcionalidades de cada uno de los botones o de lo que nosotros requiramos. Entonces vamos a continuar acá para finalizar el container
y vamos a crear un label nuevamente para el copyright. Entonces voy a poner copyright, voy a colocarle label porque ese es el nombre de la variable que quiero y voy a indicarle que ese copyright label pues es un tk label. Listo, entonces vamos a configurarlo. Primero, para configurarlo vamos a indicarle que por supuesto tiene que estar en el frame 1, que es el único frame que tenemos en este caso para esta ventana container, y va a tener un texto que va a indicar copyright, copyright, o mejor vamos a poner el signo de copyright, vamos a poner el 2024. Voy a ponerle el nombre que queramos, en mi caso voy a ponerle Innovasoft Code y voy a indicarle todos los derechos reservados. Listo. Vamos a asignar también el tipo de fuente. El tipo de fuente, vamos a ponerle coma, podemos utilizar esta similar a la que tenemos arriba para que todos queden con el mismo tipo de fuente, solo que le voy a indicarle que sea más pequeña, voy a ponerle un 12, voy a ponerle un background, un fondo, background, vamos a decirle que el background es este mismo que está utilizando en todo el proyecto y vamos a indicarle que va a tener un foreground, recuerden que el background es el fondo y el foreground, el color de fondo, y el foreground es el color de la fuente. Entonces en este caso voy a decirle, por ejemplo, que quiero que sea gris. Listo. Una vez terminadas las configuraciones, tenemos que ubicarlo en algún sitio del frame 1. Entonces vamos a colocar el copyright label punto place, que es el método que yo he estado utilizando para la colocación. El método place, recuerden que va con las coordenadas x. Entonces en x voy a colocarlo en, vamos a ponerlo 180 y el y vamos a ponerlo en 350. Con esto guardamos y con esto ya terminaríamos la edición de esta pantalla container. Entonces vamos a echarle una pequeña revisadita. ¿Cómo quedó? Listo. Aquí abajo ya tenemos el label que dice 2024 Innovasoft Code, todos los derechos reservados. Listo, entonces ahora vamos a trabajar en esta ventana ventas y en esta ventana inventarios. Aquí vemos que alcanzamos en el último video tutorial, alcanzamos a modificar la fuente de la ventana ventas y el marco que encierra este pequeño frame de arriba. Entonces vamos a trabajar en la ventana ventas. Muy bien, una vez en la ventana ventas nos vamos a ubicar en la función widgets, que vuelvo y les repito, es donde a mí me gusta trabajar las interfaz gráficas. Entonces lo que vamos a hacer primero y lo que yo suelo hacer es primero, antes de crear algún tipo de funcionalidad, voy a crear el diseño de la interfaz gráfica. Entonces, dentro de nuestro proyecto vamos a ir a ventanas, vamos a ver este espacio que tenemos en azul, es como por decirlo así, el lienzo donde nosotros vamos a estar diligenciando los requerimientos o lo que nosotros necesitamos introducir, sean labels, entries, combo box, previews o cualquier otro tipo de widgets que nos sirvan para lo que nosotros necesitamos y tenemos en mente. En este caso, entonces vamos a iniciar con la ventana ventas. Entonces, vamos a iniciar con la ventana ventas. En los widgets, lo primero que vamos a crear va a ser, ya tenemos el título, ya tenemos el primer frame, que es la parte superior. Entonces, vamos a crear otro frame
va a ser el frame de la parte inferior. A ese frame de la parte inferior yo le voy a nombrar a esa variable frame2 y voy a indicarle que es un tkFrame igual a como creamos el primero. Voy a indicarle que ese tkFrame está en self, ¿sí? Podemos ir mirando las mismas configuraciones que tenemos acá, ¿sí? Entonces, pues obviamente lo que va a ser el color va a cambiar. Entonces, lo que es acá un gris, acá lo vamos a dejar de igual manera azul. Entonces, vamos a ponerle un background. El background vamos a utilizar el mismo azul. Permítanme y yo reviso en container el código hexadecimal que tenemos acá. Y vamos a indicarle que tal cual como este también tiene un highlight background y un highlight index, vamos a crearle lo mismo para que queden parejos. Entonces este también va a tener su recuadro y vamos a ubicarlo dentro, vamos a darle pues obviamente la ubicación en el lugar. Entonces vamos a colocarle frame 2.place, vamos a indicar que el X, ahora bien, vamos a revisar una cosa. Nosotros dentro de nuestra ventana container dijimos que los frames iban a tener una característica de 1100 y de 650. Entonces voy a anotarlo por aquí en un comentario para que no me afecte el código 1100 en X y 650 en Y. Entonces, para nosotros, este primer frame que hicimos, el frame 1, utilizamos todo el ancho, pero no utilizamos todo el alto, utilizamos simplemente 100. Es por eso que, bueno, aquí no lo puedo poner a correr porque me va a causar un error. Es por eso que la parte gris es únicamente la pequeña de aquí arriba. Entonces nos está haciendo falta 550 más 100 para completar los 650. Entonces aquí en el X vamos a indicarle que empiece en el 0 porque recuerden que el X es horizontal y el Y va a indicar que inicie en el 100. Es decir, este segundo frame va a iniciar una vez se acaban los 100 píxeles del primer frame. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio aquí. Vamos a poner width, como para que lo entiendan un poco mejor. Y height, vamos a ponerle que height es 550 para completar los 600. Entonces, para que se pueda diferenciar, voy a colocar un color red. Y ahorita sí vamos a ir a la ventana ventas. Podemos ver que el frame 1 es el gris, el frame 2 es el rojo. Listo, volvemos nuevamente, ventana ventas, voy a devolverlo, dejo el mismo color azul clarito y ya entonces dentro de este frame 2 nosotros vamos a estar colocando los elementos de la interfaz gráfica que requiramos. Entonces, primero, ¿qué requerimos? Vamos a crear un label frame que me va a contener a mí varios elementos. Entonces, ese label frame, así le quiero llamar a la variable, es de tipo label frame, ¿sí? Entonces, vamos a indicarle que ese label frame va a estar en frame 2, aquí va a estar aquí en la parte de abajo, no en la parte de arriba. Frame 2, se me borró aquí el paréntesis, listo. Y va a tener un text que va a decir información de la venta. ¿Listo? Va a tener un background
yo voy a colocar el mismo background que hemos estado utilizando y va a tener una fuente. Vamos a utilizar esta misma fuente, solo que más pequeña. Entonces va a tener una fuente, coloquémosle por aquí un 16. Listo, entonces vamos a ubicar ese label frame dentro del frame 2 que lo utilizamos bajo el método place. Recuerden el método place para ubicar los elementos dentro de los frames. Y voy a indicarle que en X va a estar en 10 y en Y también va a estar en 10. Va a tener un tamaño width. Recuerden que todo el frame tiene un ancho de 1100. Yo no quiero que quede pegado a cada uno de los bordes, sino que quede un poquito separado de acá y de la parte derecha. Entonces, pues obviamente no puede tener 1100, tiene que tener menos para que quede con cierta margen a cada lado. Entonces yo le voy a colocar en este caso 1060, que queden 40 por fuera, es decir, 20 y 20. Entonces 1100, 1060 y el height le vamos a indicar que sea pequeño, no lo necesitamos tan grande. Entonces guardamos y vamos a ver en la interfaz gráfica cómo se ve. Aquí está la información de la venta, el label frame. El label frame tiene esta característica de que podemos colocarle un título. Entonces, dentro de ese label frame, a su vez, recuerden que podemos insertar el label frame sobre el frame 2 y podemos poner otros elementos dentro de este, que este va a estar a su vez dentro de este. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Entonces, lo primero que yo quiero hacer es colocar un número de factura. Entonces, voy a indicarle, voy a crear una variable de nombre label número de factura, que va a ser igual a un pk label con mayúscula label, y vamos a darle las configuraciones. Ese label pues va a estar dentro del label frame, que fue lo que acabé de explicar, y va a tener un texto que me indica número de factura. Aquí, como número de factura está bastante largo, por lo tanto me va a ocupar bastantes píxeles hacia la derecha. Lo que voy a hacer es ponerle un salto de letra, un salto de línea, perdón. Es decir, vamos a revisarlo. Voy a completar la configuración y ya les explico qué es un salto de línea. Entonces, factura, vamos a indicarle que va a tener un background del mismo color que hemos estado utilizando y va a tener una fuente similar a esta. Vamos a utilizar la misma, el mismo tamaño. Vamos a utilizar esto y vamos a posicionarlo en la ventana. Entonces escribimos label número de factura punto place y lo vamos a colocar, vamos a indicarle que el X va a estar en el 10 y el Y vamos a indicarle que está en el 5. Listo, entonces ya con esa configuración vamos a mirar, vamos a ir a ventas, ya aquí me aparece. ¿Qué sucede? Que aquí, contiguo al número de factura, voy a colocar un entry para que me aparezca automáticamente el número de factura que voy a registrar. Pero entonces, como esto hasta acá está muy largo, quiero que el factura me aparezca aquí abajito. Entonces, ¿cómo lo hago? Con un salto de línea. ¿Cómo se hacen los saltos de líneas en Tkinter y Python? Entonces, vamos nuevamente a donde teníamos el número de factura y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar
un slash pero inverso y la n. Este es el salto de línea. Vamos nuevamente al index, miramos, tengo aquí abierto todavía el programa, miramos las ventas y ya me aparece el número de factura abajo. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí me quedó bastante pegado. Lo que podemos hacer es, vamos a ventas, este label frame lo tengo en 80. Lo que podríamos hacer es pues agrandarlo un poquito más o en su defecto dejar este o enchiquitar más bien la letra. Vamos a ponerle un 12 a ver cómo nos queda para que quede bien en la pantalla. Bueno, ahí ya tenemos el número de factura. Bien, listo, sin necesidad de correr nada más. Listo, entonces lo dejamos en 12 más bien, es que está bastante grande la fuente. Ahora bien, continuamos con aquí a mí me gustaría colocar una variable para el número de factura que es un string var. El string var se utiliza como variable para almacenar el número. Entonces, para ello vamos a indicar número self.número de factura es igual a un tk.string var. Listo. Ya con eso tenemos para almacenar eh, los datos que tenemos en ese ley. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a continuar con el entry. Aquí ya tenemos el label. Ahora vamos a crear el entry. Para el entry vamos a colocar self.entry. Utilizamos el self para que esta misma variable que podemos utilizar la podamos utilizar en distintos tipos de funciones, no únicamente aquí en la función widgets. Entonces vamos a crear el entry número de factura que es igual a un tipo TTK entry, y este entry vamos a posicionarlo en el label frame y vamos a indicarle que va a tener un text variable, que es este que acabamos de crear acá. Entonces el text variable va a ser el cell punto número de factura. Entonces de aquí se va a colocar y con esta variable se va a guardar. ¿Listo? Entonces yo requiero que dentro de ese entry no se pueda, que tiene que ir por dentro, no se pueda escribir, porque yo quiero que el número de factura me salga automático una vez se cree la base de datos. Entonces no quiero que lo diligencien. Va a ser un entry, pero va a estar bloqueado. ¿Cómo se bloquea un entry? Vamos a indicarle el estado. El estado para este caso que no se pueda escribir va a ser real doble. Con esto ya queda bloqueado el entry y no se puede escribir, sino que simplemente arroja el número que tiene almacenado. Y vamos a indicarle la fuente, vamos a utilizar esta misma fuente, copiamos y pegamos esa misma fuente. Listo. Ahora como toda variable que creamos se debe posicionar, pues para posicionarla vamos a colocar self entry número de factura punto place. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es que como yo quiero que ese entry me aparezca al lado de ese label que dice número de factura, vamos a ponerlo en la misma distancia de arriba hacia abajo, es decir, para que quede alineado, pero más hacia la derecha, más en la forma horizontal, que es X. Entonces, en X vamos a colocarle un tamaño de pongámoslo, de unos 100 píxeles hacia la derecha, y de Y dijimos que iba a tener el mismo 5. Ya con eso lo tenemos posicionado. Otra cosa que podemos agregar aquí es el tamaño
de el entry. ¿Cómo se agrega el tamaño del entry? Primero vamos a mirar cómo quedó el entry y el label. Entonces vamos a ventas y lo podemos ver acá. Aquí en el momento se puede escribir. Vamos a revisar qué pasó con eso porque debe estar bloqueado y es demasiado ancho. Entonces, para que no sea tan ancho, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un tamaño nosotros. Entonces, con width vamos a darle el tamaño del ancho y le vamos a indicar que sea de 80, que sea un poco más pequeño que lo que se nos mostró. Ahora vamos a revisar qué pasó con el estado reandolino, es readonly, readonly es el estado correcto. Nos toca aprendernos siempre las palabras. Entonces vamos nuevamente y aquí podemos ver que ya no podemos diligenciar nada. ¿Sí? Tenemos aquí bloqueado y lo único que va a hacer es mostrarnos a nosotros eh, pues obviamente el número de factura que se va a registrar automáticamente. Entonces, así como colocamos el número de factura, aquí vamos a colocar el cliente, aquí vamos a colocar el precio, aquí vamos a colocar la cantidad y vamos a colocar los botones de agregar, pagar y demás. ¿Listo? Entonces, espero que les haya gustado mucho esta parte del tutorial. No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y nos vemos en un siguiente video.